Estados Unidos necesita más inmigrantes. Esta afirmación no la hago yo, sino que se deduce de los datos del censo elaborado en el año 2020. Y es que la población de este país solo creció un 7,4% en la última década con respecto a los datos de 2010. De eso hablamos hoy aquí, en Crónicas desde Yanquilandia. Bienvenidos. Quisiera dejar claro lo siguiente antes de empezar. Vamos a hablar de inmigración, pero la inmigración debe producirse en condiciones legales y con seguridad jurídica. Nunca hemos alentado ni alentaremos desde este podcast la inmigración en condiciones irregulares, a este ni a ningún otro país. Y sin más, comenzamos. Este país contaba en 2020 con casi 331 millones y medio de habitantes, lo que lo convertía en el tercer país más poblado del mundo. Sin embargo, estas cifras son preocupantes porque este crecimiento poblacional es el más bajo registrado desde la década de los 30 y la tendencia podría continuar a la baja en los próximos años con consecuencias muy importantes. Y todo esto contando con 47 millones de inmigrantes, personas que residen en Estados Unidos y que nacieron fuera de sus fronteras. Esta es una cifra récord que no se veía desde finales del siglo XIX. El origen de este problema está en los baby boomers, aquella generación nacida en los 50 y los 60, responsables del crecimiento de los 70 y los 80, se han retirado o están a punto de hacerlo y ninguna generación posterior ha sido capaz de cubrir ese hueco que van dejando. La emigración ha permitido estabilizar en cierta medida este problema que se agravará en la próxima década si no es solucionado. Las políticas erráticas de inmigración y la mala planificación de los sucesivos gobiernos, junto con el hecho de que inmigrantes y oriundos cada vez quieren tener menos hijos, componen una estampa poco halagüeña del futuro de la pirámide poblacional estadounidense. Además, por aportar un par de datos a aquellos que piden políticas más duras de inmigración, os diré que por cada medio millón de personas deportadas, el PIB se resiente al menos un 0,1% y eso solo durante el primer año, multiplicándose el efecto en años sucesivos. Ciertas industrias de servicios, construcción y del sector de la agricultura, en estados como pueden ser California, aquí en Texas, Florida, Nueva York y Nueva Jersey, y que además son claves para la economía del país, sufrirían más, dado que en ellos es donde se concentran millones de trabajadores indocumentados. En total, como ya hemos comentado, hay entre 11 y 12 millones de personas que se encuentran en situación ilegal en los Estados Unidos, lo que supone el 5% de la población activa. El punto clave es que sin inmigración, la fuerza laboral de Estados Unidos caerá, es decir, se producirá un desequilibrio entre los que trabajan, aportan impuestos y añaden positivamente a la dinámica demográfica y económica de la sociedad frente a los que no lo hacen, produciéndose también un efecto llamado envejecimiento de la población, que quiere decir que habrá menos personas en edades productivas y más que se hayan jubilado, imponiendo más presión al sistema de derechos adquiridos. Ese balance necesario entre los que aportan y los que reciben permite que sistemas esenciales como el seguro social, que son las jubilaciones, el Medicare, servicios médicos para mayormente personas de la tercera edad, y otros puedan seguir funcionando sin tener que tomar otras medidas como extender aún más la edad de jubilación, por ejemplo. Y con menor recaudación de impuestos directos e indirectos, también impactaría los presupuestos de las ciudades en cuanto a escuelas, servicios públicos y al consumo mismo, que podría igualmente reducirse. Según los estudios más recientes, Estados Unidos podría necesitar incrementar la inmigración neta en un 37%, lo que implicaría pasar de, por ejemplo, 1 millón de inmigrantes al año a 1.370.000, y posiblemente se requerirían aún más inmigrantes para resolver eso, el problema del crecimiento poblacional lento. Con las políticas correctas de inmigración, el crecimiento poblacional sería presumiblemente más rápido y amplio, aunque también podrían generar ciertos resquemores en partes de la sociedad. La razón ya se sabe, es porque una porción importante de la misma resiente la llegada de personas nuevas, muchas de ellas
que vienen con idiosincrasias y costumbres distintas y desatan temores sobre una supuesta desnaturalización del espíritu nacional, un argumento que es usado en ocasiones por los partidos de derecha, cuando en realidad el espíritu estadounidense ha sido el de la inmigración, como ya hemos hablado en mil y una ocasiones aquí en este podcast, y lo seguirá siendo en el futuro y de una forma sustantiva además. Al fin y al cabo, la convivencia y en cierta forma la integración siempre han sido y serán posibles en este país. En mi humilde opinión, lo primero que se necesita es una reforma migratoria consensuada entre los dos grandes partidos, que establezca un plan que permita regularizar a los inmigrantes que ya están en el país, para en un segundo paso generar flujos organizados de personas que puedan inmigrar de forma temporal o definitiva, de modo legal y programado, y que se les posibilite una integración justa y respetuosa. Yo sé que este es un tema controvertido y que cada uno tiene una opinión diferente, la mía es la que acabáis de oír, pero quiero que sepáis que yo no me alineo ni con los partidos de izquierda ni con los de derecha, sino que tengo mi pensamiento propio, que obviamente pues está basado en ciertas convicciones en las que yo creo y que siento que son justas. Así que si por favor vas a dar tu opinión en los comentarios, te agradecería que no me satanices porque crees que me alineo con tal partido o con cual partido. Sinceramente, la política es algo que me interesa en su global, en cuanto a que afecta a la vida de los ciudadanos diariamente, pero como tal no me interesan ni los partidos ni las pequeñas batallas que puedan tener entre unos y otros y cuestiones parecidas. Y de eso quisiera hablar en unos días, tal vez la semana que viene, tal vez dentro de algunos podcasts. Quiero hablar del pensamiento crítico, de, por poner un país como por ejemplo pueda ser Estados Unidos, el pensamiento crítico se ha dejado de un lado en la escuela, ya no se estudia, ya no se fomenta y se ha pasado a una educación meramente técnica, donde quedan algunos remanentes como es historia, como es ciencias sociales, pero por ejemplo la filosofía se ha dejado de lado, la asignatura de pensamiento crítico, yo tuve una asignatura en COU concretamente que se llamaba así, pensamiento crítico, y en la que casi no importaba la opinión que tuvieses, siempre que pudieses razonarla y que supieses qué elementos podrían servir de bases de esa opinión que tenías o que debías defender. Algo así como los clubes de debates que hay en la universidad aquí en Estados Unidos, pero no en la educación secundaria. Volviendo al tema y por concluir, ojalá algún día los principales partidos políticos se pongan de acuerdo en elaborar una política de inmigración común, que tenga sentido, lógica y que permita acometer los retos que nos esperan en la década siguiente. Amigos, como siempre os espero el próximo miércoles a las 9 de la mañana aquí en Crónicas desde Yanquilandia. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Chao. Escríbenos a crónicasdesdeyanquilandia@gmail.com.